Santo Tomás, la analogía. Noción. Santo Tomás insiste siempre en el carácter análogo del ser. Es una consecuencia inmediata de su concepto de la pluralidad y diversidad de los seres. No existe un solo ser, compacto, inmóvil, indiferenciado, como quería Parménides. Si así fuera, ese ser no sería unívoco, sino mucho más, sería uno y único. Ciertamente que todos los seres convienen en el ser, todos ellos son. Es Dios, es el hombre y es la piedra, pero ese común denominador, el ser, que obtenemos mentalmente por supresión de diferencias, no impide que los seres sean, en la realidad, múltiples y diversos, variadísimos y sumamente distintos entre sí. Todos ellos coinciden en algo, en ser, pero todos se distinguen, no en algo, sino en mucho, y en mayor o menor grado conforme al puesto que les corresponde en la escala del ser. Este es el fundamento de la analogía. Los seres convienen en algo, pero se diferencian en mucho. Por lo tanto, no hay un solo ser, ni tampoco el ser puede convenirles a todos de la misma manera y por igual. Hay muchos seres y muchas maneras de ser. Una es la manera del ser de Dios, otra la de las almas separadas, otra la del hombre y otra la de las piedras. Y en cada uno de esos grados hay a su vez otras múltiples diferencias particulares que diversifican a los individuos entre sí. No basta, por lo tanto, fijarnos tan solo en que las cosas son, sino que, si queremos proceder de una manera realista, tenemos además que fijarnos en qué son y cómo son. No es lo mismo ser como sustancia que como accidente, ni es lo mismo el modo de ser de Dios que el de las criaturas. En virtud, pues, de la conveniencia en el ser y de la desconveniencia en los múltiples modos y maneras de ser, o de la pluralidad y variedad de los seres, es por lo que Santo Tomás establece el principio de la analogía. Lo mismo proporcionalmente hay que decir de otros modos de ser, como sustancia y como accidente, como causa y como efecto, con lo cual no peligra ni mucho menos la posibilidad de nuestro conocimiento de la realidad trascendente y en concreto la de Dios, sino que se reduce a sus justos límites, igualmente alejados del univocismo que por acentuar la identidad conduciría al panteísmo y del equivocismo que por exagerar la diversidad nos llevaría al agnosticismo. La analogía es una de las nociones de aplicación más frecuente y variada en la filosofía tomista. Toda analogía implica siempre alguna semejanza, un término común, pero implica también alguna desemejanza, y por esto conviene precisar hasta dónde llega la semejanza y dónde comienza la disimilitud. Hay tres clases de conceptos y de palabras: unívocas, cuando una misma palabra se atribuye a diversos objetos, según una significación absolutamente idéntica. En este caso, la semejanza es completa. Hay identidad de palabra y del significado de la palabra. Así, la palabra animal, significando una sustancia viviente sensitiva, se aplica en un mismo sentido al caballo, al perro y al buey. Equívocas, cuando una misma palabra se aplica a diversos objetos con un significado completamente distinto. Hay identidad de palabra, pero diversidad absoluta de significado. Por ejemplo, la palabra can aplicada a un animal y a una constelación, la palabra alma aplicada al principio vital y a una pieza del violín. Análogas, cuando una misma palabra se aplica a distintos objetos con un significado en parte idéntico y en parte diferente. Hay identidad de palabra, pero en parte identidad y en parte diversidad de significado. Así pues, la analogía es algo intermedio entre la univocidad y la equivocidad, pero aproximándose más a la segunda.
Las cosas son diferentes por los diversos modos de relación y a la vez idénticas en cuanto a aquello a que se refiere la relación. La analogía, en cuanto que es proporción, implica cuatro cosas: pluralidad, porque nada es análogo respecto de sí mismo, sino por comparación a otros; semejanza, porque tiene que haber algún término común de comparación, es en lo que la analogía participa de la univocidad; desemejanza, que es en lo que participa de la equivocidad; relación, porque toda proporción es relación; división. Toda proporción implica pluralidad y relación. Ahora bien, esta relación puede ser o bien de muchos objetos en orden a un término único, o de varios objetos entre sí. En el primer caso tenemos la analogía de atribución o de proporción, y en el segundo la de proporcionalidad. Hay tres tipos fundamentales de analogía: uno de desigualdad, es decir, secundum esse tantum et non secundum intentionem; otro de atribución, ad unum vel ad uno, que se desdobla en dos modos: de atribución por mera denominación extrínseca y de atribución por participación intrínseca y formal de la forma análoga del primer analogante en todos y cada uno de los analogados secundarios; y otro tercero, de proporcionalidad, de dos a dos o de muchos a muchos, ya sea de proporcionalidad propia, ya de proporcionalidad metafórica, que siempre es secundum intentionem en secundum esse, aunque su modo propio de analogizar sea esencialmente distinto del de atribución intrínseca. Verdad es que, en gran número de casos, una misma realidad es susceptible de ambos modos, uno vertical y otro horizontal, como ocurre con la noción de ente dicho de la sustancia y del accidente, o de Dios y de las criaturas, pero no siempre ni necesariamente.